Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga en gran manera. Nuevamente un día viernes más por la tarde en el que estamos compartiendo con ustedes las sesiones de estudio. Y el día de hoy estamos en el campamento cristiano Cumaní en la provincia de Esmeralda, disfrutando de esta hermosa naturaleza, de las hermosas bendiciones que el Señor nos regala. Hoy tenemos un tema bastante interesante dentro de nuestras congregaciones y es acerca de el bautismo. Tenemos como invitado nuevamente a nuestro hermano Kevin Canelón, que nos va a estar hablando el día de hoy acerca de qué es el bautismo. Muy buenas tardes, tengan todos, bendiciones. Sí, Alexis, aquí con la naturaleza, reconociendo la creación de Dios y meditando aquí, analizando conforme a las escrituras, viendo el inmenso río Cayapas. Me recordaba acerca de lo que es el bautismo y teniendo en cuenta que muchas personas preguntan acerca de qué es esto, quise tomar en cuenta este tema. El bautismo lo podemos explicar desde dos puntos de vista, incluso tres. Sería el etimológico, el religioso y quizás el teológico, si se quiere, aunque el religioso y teológico va de la mano. En cuanto a la etimología, hay que comprender que en primer lugar la palabra bautismo no es una traducción, sino una transliteración. Es decir, en lugar de en español colocar una palabra o traducir a una palabra acorde al término, simplemente se transliteró. Así que tenemos una palabra original griega pronunciada en español, que es lo mismo que pasa con iglesia, que viene del griego eclesia, y es lo mismo que pasa con evangelio, que viene del griego evangelio. En estos casos debemos investigar un poco más en la parte etimológica qué significa. La palabra bautismo literalmente significa zambullir, inmersión, hundir en el agua. O sea, la etimología está ligada a una inmersión completa en el agua. Ese en el aspecto etimológico, es decir, en la raíz de la palabra. Ahora, cuando vamos al punto de vista religioso, se habla de bautismo cuando una persona ha decidido seguir a Cristo, ha aceptado al Señor como su Salvador, ha creído, se ha arrepentido y se ha bautizado. Desde el punto de vista teológico, el bautismo está ligado a lo que es el Evangelio, lo que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces tenemos tres aspectos distintos en el cual podríamos hablar la palabra bautismo: etimológico, en el religioso o la práctica que se realiza, y en el punto de vista teológico, es decir, aquello que está detrás del simbolismo en el bautismo. Quiero recordarle antes que nada de pasar a la siguiente pregunta a todas las personas que si tienen alguna duda, alguna pregunta, tienen que dejarla en los comentarios, ahí les será respondida. Y también pueden dejarnos cualquier tema interesante para ustedes o algún tema en que tengan una duda, pueden dejar en la sección de comentarios para posteriormente nosotros poder hacer un estudio o hacer una intervención acerca de las dudas de cada uno. Ahora, Kevin, hablamos de que muchas personas se confunden en esta parte cuando hablan de bautismo. Algunos lo toman como que es necesario para salvación, otros no, pero yo te pregunto, ¿el bautismo es necesario para la salvación o simplemente sería una buena obra que se debe hacer, o va más ligado a la parte de que en realidad es un acto de obediencia, algo más allá de que sea simplemente una buena obra o para testificar algo? Ya, ciertas denominaciones, Alexis, se hacen cristianos y luego se bautizan. Y este es realmente el tema de duda. ¿En qué momento te haces cristiano? Algunos dicen, bueno, con la confesión de fe basada en Romanos 10, ya yo soy cristiano. Entonces el bautismo realmente para ellos no juega un papel fundamental en la salvación, sino que meramente está ligado, como tú decías, a un acto de obediencia, un acto de proclamación pública de tu fe. Sin embargo, cuando leemos en la Biblia, vamos viendo que bautismo y salvación no están desarraigados, no están
separado. Me gustaría que leyera Hechos 2:38 y yo voy a leer Marcos 16:16. En Hechos 2:38, Pedro le dice a su audiencia, luego de haberles explicado que ellos habían entregado a Jesucristo, habían caído en pecado en contra de Dios, habían realizado un acto cruel, no habían aceptado a Dios que se había encarnado, y cuando Pedro les explica que Jesús es aquel Mesías prometido que venía a través de David, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, cuando les explica, mira, David está allá enterrado, sus huesos aún reposan allá, pero Jesús no está resucitado, Él ha resucitado y ha ascendido a la diestra del Padre, los discípulos preguntaron, hey Pedro, ¿qué haremos? O sea, habían comprendido la naturaleza del acto que habían realizado, habían comprendido que iban a ser severamente juzgados por aquellos que realizaron. No iban a ser juzgados porque no creían en Dios, iban a ser juzgados por sus pecados. Y les preguntan, hermano, ¿qué hacemos? Y Pedro nos dice, confiesen al Señor, solamente. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes, para perdón de pecado, y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, arrepiéntanse y bautícense. No es arrepiéntanse y después si quieren se bautizan y son cristianos. No, los dos actos van de la mano. ¿Qué dice Marcos 16:16? Dice, dijo el Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Nuevamente, al que creyere y fuere bautizado. Estos actos de creer, de confesar, de arrepentirse, no pueden ser separados, van de la mano. Y en este caso, el bautismo vemos que no está separado. No es que primero crees y después en 3 meses, si tú quieres y te da la gana, te bautizas. No, van de la mano. Creer es un paso, sí, pero no nos podemos quedar solamente en creer, porque aquí dice la Escritura de los que creen. Hasta los demonios creen y tiemblan. En Juan capítulo 8 dice que muchos judíos habían creído en Jesús y que hacen luego quieren apedrearlo. Entonces hay que comprender que el solo creer no es lo esencial. Va todo de la mano. Ahora el tema aquí, no vamos a colocarnos a hablar acerca de cada uno de los pasos de fe. El tema aquí es si el bautismo va luego de la salvación, es decir, soy cristiano y luego me bautizo, o me bautizo para ser cristiano. Entonces, como vemos en la Escritura, no es el bautismo un paso aparte, posterior a la salvación. Es en el bautizo el momento exacto en el que recibimos la salvación. ¿Sabes, Kevin, que he escuchado a muchas personas, bueno, de hecho hay ciertas doctrinas, ciertas denominaciones donde escuchamos la famosa frase de que, bueno, Cristo vino a morir por los pecadores y esto hace que ya nosotros no seamos más pecadores, podemos llegar una vez y ya, si Cristo vino a morir por el pecado, pues ya no hay más pecado y podemos hacer lo que queramos. Eso es un punto. Pero también he escuchado la parte donde dicen, bueno, si la sangre de Cristo supuestamente escuchamos que nos limpia de pecado, que nos lava, que nos hace nueva persona, la sangre de Cristo que fue dada en causa a los pecados de la humanidad, esto no obvia el bautismo. No hace que hagamos omisión al bautismo si ya la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No, realmente no anula. Muchos dicen, bueno, la sangre ya limpia, por lo tanto no es necesaria el agua, pero eso no nos concierne a nosotros decidir qué es lo que limpia o qué es lo que no limpia. Estas ideas vienen realmente del siglo XV, en que se trató de decir que mira, el agua no es lo que limpia es la sangre de Cristo, pero realmente en el bautismo nosotros nunca estamos obviando el poder salvador de la sangre de Cristo, así que debemos tener mucho cuidado. No es el agua la que limpia, el agua no puede limpiar nuestros pecados, ¿sí? Sin embargo, el bautismo es el símbolo físico de nuestra realidad de la salvación espiritual. Hay un simbolismo, una representación física de lo que está ocurriendo espiritualmente,
Y en ambos sentidos es la sangre de Cristo la que está limpiando. En ningún momento estamos diciendo que es el agua o que tenemos que tener un agua especial, un agua directamente del río Jordán. No, realmente el agua no nos interesa tanto. Puede ser el agua del río Cayapas, puede ser el agua del río Salvador, puede ser el agua del río Orinoco, del río Amazonas, puede ser una piscina de agua que pueda cubrir completamente, un bautisterio. El tipo de agua es lo de menos. ¿Por qué? Porque el agua como tal no es la que purifica. Ciertamente es la sangre de Cristo la que purifica. Pero como decía hace rato, durante el acto del bautismo es el momento específico en que Dios derrama gratuitamente el perdón y la gracia sobre el pecador arrepentido. O sea, en ese momento exacto, Dios derrama su gracia. ¿Por qué? Porque el pecador ha aceptado y confesado públicamente, pero no hay una separación. Deben ir de la mano, aceptar, arrepentirse y bautizarse, como vimos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecado. Esa palabra en griego es eis. Para, viene del griego eis y significa movimiento hacia algo. Cuando se trata de un aspecto físico o cuando se trata de un aspecto mental, se está refiriendo a propósito, intención o resultado. Me gustaría que leas Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Entonces vemos que el bautismo es para recibir el perdón de los pecados. Pudiéramos parafrasearlo con el propósito de recibir el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Aquí nuevamente tenemos esta cláusula eis, para. Así como el bautismo es para perdón de pecado, la sangre es para perdón de pecado, entonces no podemos separar. Lo que hacemos en la Biblia no es separar, no restamos, sumamos. Como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces sabemos que durante el bautismo es la sangre de Cristo la que nos limpia. Sin embargo, no podemos anular el bautismo. Vemos que la palabra para significa el bautismo con el propósito de perdonar nuestro pecado. Entonces la sangre y el bautismo van de la mano. Como te decía, es una representación física de algo que ocurre espiritualmente. Por favor, ubícate en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y además podemos ver que hay un regalo extra, un regalo adicional, o como diríamos, un plus, porque dice, recibirán el perdón de pecado y además tendrán este plus, el don del Espíritu Santo. No dice que se recibe antes o después, sino en el bautismo. Aquí habla de la promesa de Jesús de que ya el Espíritu vendría a morar con nosotros. Es durante este momento que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras almas. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el cual fuisteis resucitados. Y esta resurrección está haciendo referencia a la nueva vida. Y la nueva vida está hablando ya de sin pecado. Y vemos cómo nos explica este texto. No es antes que somos salvos o cristianos, no es después, es en el cual fuiste resucitado. Esto debemos comprenderlo, ni es antes ni después, es para salvación, es para recibir el perdón de pecado. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice que los que fuimos sepultados con él también resucitaremos con él. Hechos 22, 16, cuando Ananías le dice a Pablo que se bautice, le dice, ¿qué espera? Levántate y bautízate invocando su nombre. Y vemos aquí que algunos dicen, no, solamente con invocar el nombre del Señor será salvo. No, Ananías mezcla las dos cosas. Sabes que la invocación, o sea, clamar a Dios, invocar a Dios, confesar a Dios, está mezclado con este acto de fe pública. Y es en ese momento exacto en que el Señor derrama su gracia salvadora y nos dice, vosotros sois hijos de Dios.
tenemos 1 Corintios 12:13, que también dice que nos hemos unido a Cristo, y 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que dice que el bautismo ahora nos salva. Así como Noé y su familia fueron salvos en el agua durante el diluvio, se salvaron en el arca, Pedro lo utiliza como alegoría diciendo, mira, el bautismo ahora también nos salva. Entonces debemos comprender esta cuestión, que a pesar de que es la sangre, el Señor ha dispuesto que sea mediante el bautismo para salvación, para resurrección, para regeneración, para lavar nuestros pecados. Voy a leer Hechos 22:16 para que quede un poco más claro este tema de lavar los pecados. Perdón, 22:10 dice, entonces dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que debes, todo lo que se ha determinado que hagas. Y en el versículo 16 dice, ¿qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Entonces vemos que igual sigue mezclado, sigue aquí unido la limpieza de pecado con el bautismo. Y a pesar de que seguimos aceptando que es la sangre de Cristo la que limpia, el Señor ha dispuesto que sea de esta manera. Una de las dudas más grandes en cuanto al tema del bautismo surge de la necesidad de si este es totalmente, digamos, indispensable para la salvación del hombre, para la salvación del alma del hombre o no. Y hemos visto de que el bautismo, muchas doctrinas lo toman simplemente como un acto de confirmación, otros simplemente como un acto de entrar a la membresía de la iglesia nada más, pero no con el propósito fundamental que está ligado a lo que en realidad es el bautismo. La pregunta sería, Kevin, ¿por qué el bautismo sí salva o por qué no salva si es que salva? Ya, ubícate en 1 Pedro 3:21, por favor, para que lo leas ahorita. Como te dije al principio, el bautismo tiene una connotación teológica. O sea, aparte de la etimológica, aparte de la religiosa, tiene una connotación teológica. Y es que en el bautismo estamos viendo o estamos representando completamente el acto de muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6 que somos sepultados con Él y que somos resucitados con Él. Entonces, desde un punto de vista teológico, diríamos, es necesario que se haga así porque se está representando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estamos obedeciendo el Evangelio, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses, como dice la palabra en Efesios, como dice la palabra en 1 de Pedro. Entonces, en cierto aspecto, estamos viendo un punto de vista teológico, y es el hecho de que estamos haciendo una representación completa de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, hay una representación de lo que Cristo hizo y hay una representación de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos recibiendo la resurrección como Cristo participó de la resurrección. Ahora, por otro lado, desde otro punto de vista teológico, vemos a la Trinidad también mezclada en el bautismo. La primera vez la vemos en el hecho de que Jesús se bautizó, salió del agua, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y el Espíritu Santo estaba posado. En Mateo capítulo 28, versículo 18, que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, el que quiera ser bautizado será salvo, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que no solamente la segunda persona de la Trinidad está actuando en el bautismo, sino que la tercera persona, es decir, el Espíritu Santo, también está actuando en el bautismo. Entonces pudiéramos decir, ¿por qué nos salva? Porque el Señor ha determinado que de esta manera estamos obedeciendo a un símbolo teológico, y de la misma manera estamos viendo a la Trinidad representada durante el bautismo. Vemos a las tres personas de la Trinidad, o las tres personas de la deidad trabajando en conjunto en nuestra salvación. El versículo,
Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Sabemos, un símbolo externo, dice, no quitando lo sucio de afuera, o sea, eso no es lo que nos interesa, sino lo de adentro, la conciencia. Entonces, un símbolo externo que está realizando una acción interna porque estamos teniendo fe en un espíritu que viene a limpiar. Estamos teniendo fe en un Cristo que murió y resucitó y que puede hacer que nosotros cuando muramos también resucitemos. Estamos teniendo fe en que las tres personas de la Trinidad están actuando. Padre, Hijo y Espíritu Santo están actuando allí en favor de nosotros. ¿Tú crees que el bautismo esté abierto para todo el mundo o simplemente sea un acto en el que solo pueden participar ciertos grupos de personas de clase social, o que se haga sección de personas al momento del bautismo? Te pregunto, ¿quiénes creen que deben ser bautizados o para quiénes es el bautismo? Ya, en cuanto a esta pregunta, básicamente todas las denominaciones, si se quiere, que aceptan o que comprenden el bautismo como un acto necesario para la salvación, están de acuerdo en que jóvenes y adultos deben ser bautizados. Un joven que ya tiene conciencia de pecado puede fácilmente ser bautizado. Un adulto que obviamente ya tiene conciencia de pecado puede ser bautizado. Realmente el dilema surge en el caso de los niños. ¿Un niño puede ser bautizado o no puede ser bautizado? Este es el tema que muchas veces ocurre. Algunas denominaciones que tienen la creencia en que todos heredamos un pecado original, así que desde nuestra concepción ya estamos condenados, tienden a bautizar a los infantes, a bautizar a los bebés desde de los 8 días que nacen. ¿Por qué? Porque si este niño muere en pecado, va a ir al infierno, o probablemente al limbo, como también se enseña. Entonces, para que no ocurra esto, bautizamos al niño. Entonces, ellos comprenden la naturaleza del pecado, pero se le atribuye incluso a aquellos inocentes que el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde un punto de vista lógico comprendemos que estos niños no han cometido ningún pecado, y diríamos que si Dios envía a estos niños a un infierno, estaría siendo injusto, porque ellos no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, ahorita con tantos niños que son abortados? ¿Diríamos que todos estos niños van al infierno? No es posible. Entonces comprendemos que estos niños, de ellos es el reino de los cielos, y ellos no deberían ser bautizados. Eso en cuanto a este grupo denominacional. Otros grupos llegan a afirmar que los niños deben ser bautizados obedeciendo al ejemplo de la circuncisión judía. Los niños judíos eran bautizados, eran circuncidados al 8º día. Entonces, como creen que el pacto básicamente es el mismo, bautizan a los niños desde el 8º día, creyendo que un niño, solamente por nacer en un hogar cristiano, ya de plano, como diría nuestro hermano en México, va a ser cristiano. Sin embargo, vemos que ese no es el ejemplo bíblico. Vemos que básicamente basan esto de la circuncisión un poco en Colosenses 2, 11 y 12, pero en Colosenses, cuando habla de que el bautismo es una circuncisión, dice no hecha por mano. Entonces, no está hablando tanto de la circuncisión, sino del acto salvador de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que no debería ser así? Bueno, Romanos capítulo 4, versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 7 al 11, habla de que mientras nosotros no tengamos ley, no somos juzgados por la ley. Es decir, como los niños no pueden comprender la ley, no pueden ser juzgados por la ley. Eso lo vemos en Romanos 4, en Romanos 7. Pablo dice: yo antes vivía sin ley. Ahora, ¿cuándo es antes? Si Pablo nació en la nación de Israel. Pablo siempre vivió bajo la ley. Cuando él dice yo antes vivía sin ley, se está refiriendo a su vida infantil, su vida en la que no tenía conexión con la ley. Pero dice: cuando comprendí la ley, me hice pecador. Entonces podemos ver que estos infantes, a los que se dice, no, ellos son pecadores,
bíblicamente no tenemos ningún ejemplo. Ahora, otros alegan que es necesario bautizar a los niños porque en la Biblia vemos varios ejemplos de bautizos de niños o de familias. En Hechos capítulo 11 se bautiza a Cornelio con su familia. En Hechos capítulo 16 se bautiza a Cornelio con su familia. En Hechos 18 se bautiza otra persona con su familia. Y decimos, mira, aquí están bautizándose con la familia, así que aquí los niños también se están bautizando. Pero están obviando varias cosas. En cada uno de estos paralelos dicen que ellos oyeron el Evangelio, que creyeron en el Evangelio, dice en capítulo 16, versículo 34, que se regocijaron de haber creído, Hechos 18, 8, que escucharon, Hechos 16, creyeron en la promesa, Hechos 2, se arrepintieron, Hechos 22, 16, clamaron. Entonces vemos acciones en cada uno de estos contextos que hace una persona que tiene conciencia. ¿Cómo un bebé iba a oír arrepentirse, confesar, clamar o regocijarse? Un niño sin conciencia. Entonces lo que creemos es que en cada uno de estos contextos, tanto adultos como siervos también, porque eran pertenecientes a la casa de su amo, eran parte de la familia. Entonces vemos a Cornelio, probablemente su esposa, sus hijos, sus esclavos o siervos, como les queramos decir. Recordemos que estamos en una cultura donde todavía existía esto. Estaban allí creyendo, arrepintiéndose y regocijándose de haber creído. Y estas son acciones necesarias o acciones que solamente podía hacer una persona que tuviera conciencia, que pudiera razonar. Hemos escuchado diferentes métodos de bautismo. Tenemos la inmersión, el derrame y la aspersión, ¿no? Ahora, ¿cuál en realidad era el bautismo que practicaban los apóstoles? ¿Cuál en realidad debe ser el método de bautismo bíblico? ¿Alguno de estos tres es el verdadero o cuál sería la mejor manera para ejercer el auto del bautismo? Ya, me gustaría que te ubicaras en Mateo capítulo 26, versículo 27, porque ciertamente sí, hay quienes dicen, bueno, se debe bautizar por aspersión y otros dicen, bueno, se debe bautizar por derrame. Nosotros estamos a favor, por así decirlo, si quisiera colocarnos a favor o en contra, del bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque la definición bíblica o la definición griega, la definición etimológica, como dijimos al principio, dice que bautizar significa literalmente zambullir, ingresar en el agua, hundir en el agua. Entonces, decir que se puede bautizar por rociamiento o por derramar un balde de agua sobre tu cabeza es algo incoherente. Lee Mateo 26, 27, por favor. Y tomando Mateo capítulo 26, versículo 27. Sí. Creo que no es. Sí. Sí. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ok. Alexis se confunde porque dice que tiene que ver esto. Sí, tiene bastante relevancia. Porque, ¿cuál es la acción de beber? Tomar un líquido y tragarlo, ¿cierto? Esa es la definición del verbo beber. Ingerir un líquido y tragarlo por el tracto digestivo. Ahora, ¿te imaginas que te digan, bebe la copa del Señor derramándola en la tierra? Bebe la copa del Señor esparciéndola en la cara. No, beber es ingerir un líquido por la boca y tragarlo. Entonces, si suena ilógico que se beba por aspersión o que se beba derramando agua en el suelo, ¿por qué crees, si la definición de bautismo es sumergir, que alguien diga, bueno, pero si bautiza echando agua sobre la cabeza, también es válido? O si bautiza derramando líquido, también es válido. No, la definición etimológica de la palabra bautizar es zambullir en el agua. Así que la única forma bíblicamente correcta es zambullir en el agua. Incluso esto en la parte histórica, no apelamos a la historia, a los padres apostólicos, porque realmente simplemente hay que ir a la definición etimológica. Pero si vamos a la práctica histórica de la iglesia, vemos que desde el principio el bautismo siempre fue por inmersión. La Didache, un documento de la iglesia que data desde el año 100
y el año 50 después de Cristo, nos muestra que el bautismo era por inmersión, salvo casos excepcionales. Primero recordemos que la IDH no es un libro inspirado, pero yo decía, salvo casos excepcionales que probablemente alguien esté enfermo y no pueda avanzar a llegar a un sitio donde haya un estanque de agua. Recordemos que no todo el mundo tenía ríos. Dice, salvo estos casos demasiado aislados, se bautiza por rociamiento, y ellos decían como que bueno, dejándolo a la voluntad de Dios, pero no como una práctica aprobada. Ellos están tratando de encontrar una solución a un problema que están teniendo. Entonces no es una práctica aprobada. Luego vemos, incluso el mismo Martín Lutero dice, si yo voy a bautizar, los bautizo zambulléndolos en el agua, porque esa es la definición literal de la palabra bautizar, que viene, como les decía al principio, del griego zambullir. Además, si vamos a Romanos capítulo 6, si vamos a Colosenses capítulo 2, vemos que hay una representación teológica en sepultura y resurrección. Y la sepultura no es que te colocan tierra por encimita de las piernas o que te rocían tierra en la cabeza, no, la sepultura es completamente sepultada. Entonces incluso para el simbolismo teológico es necesaria una sepultura en agua. Así que si me preguntan cuál es la manera correcta, debemos obedecer primero la etimología, que significa zambullir, y el ejemplo bíblico que dice sumergir o sepultar en el agua. Entonces no hay para dónde agarrar, sino que tenemos un simbolismo completamente cumplido en el acto de bautizar. Creo que bueno, hasta el punto de ahora nos ha quedado bastante claro todo lo que es el bautismo, todo lo que conlleva, todo lo que el bautismo, la consecuencia positiva. Si la enseñanza del bautismo es tan clara, ¿por qué tantos cristianos les es tan difícil comprenderla? ¿O por qué tantas denominaciones difieren entre sí? Ya. Realmente la enseñanza del bautismo durante 1500 años no se desligó de la salvación. Ambas iban de la mano. Bautismo y salvación era algo que estaba completamente unido, pero por allá entre el año 1523 y 1525, un hombre llamado, apellidado Zwinglio, empezó a promover esta historia. Pero si leemos un poco de lo que es el contexto patrístico, por ejemplo, Justino Mártir en el siglo II dice: hemos aprendido de los apóstoles esta razón para el bautismo, para que nosotros podamos obtener en agua la remisión de pecados, son traídos por nosotros a donde hay agua y son regenerados. Estamos hablando de uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, año 430, dice: la salvación del hombre es efectuada en el bautismo. Y también dice: sin el bautismo es imposible para cualquier hombre alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, durante 1500 años, esta fue la enseñanza comprendida por la iglesia, incluso por los grupos opositores a la iglesia católica, los anabaptistas, los valdenses, cualquier grupo que se opuso, la iglesia de Etiopía, la iglesia ortodoxa rusa o la iglesia protestante, todos estaban de acuerdo en que bautismo y salvación estaban completamente conectados. Pero por allá en el año 1523, Huldreich Zwinglio dice: en este asunto del bautismo, todos los doctores han estado en un error desde el tiempo de los apóstoles. Entonces imagínate, básicamente lo que él dice, durante 1500 años, tanto los apóstoles como todos los demás han estado equivocados. Entonces, wow, nadie se ha salvado durante 1500 años. Vemos que es algo que no tiene ninguna lógica. Entonces él vino y dio una nueva explicación desconocida. Dice: el bautismo es una señal del pacto, lo que decías al principio, no es solamente un acto de obediencia o un testimonio público de que ya se es salvo. Entonces, por ejemplo, los luteranos no, en la parte protestante, por ejemplo, no absorbieron esta declaración. Sin embargo, Juan Calvino y sus seguidores y muchas personas posteriormente sí la aceptaron, y por ende vieron en el bautismo un mero acto, entre comillas, de obediencia que no está ligado con la salvación. Entonces, en primer lugar, podemos ver que esto no surge de la iglesia, sino de un tiempo muy, pero muy posterior. Estamos hablando de 15 siglos después de que la iglesia ya se había establecido.
Él decía que, como te decía, Zwingli decía que el bautismo atribuía al agua el poder que solamente tenía la sangre. Sin embargo, hemos visto anteriormente que nosotros no separamos la sangre y el agua. Vemos que en el agua estamos realizando un acto carnal, pero que está moviendo cuestiones espirituales que aplican en nuestras vidas. Su texto favorito, su texto predilecto era Juan capítulo 6, versículo 63, permíteme leerlo. Juan capítulo 6, versículo 63, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, como les decía, la carne para nada aprovecha, el bautismo en agua para nada es provechoso. Lo único que importa es la sangre de Cristo. Pero claro, esto es estar sacando las cosas de contexto. Vemos que nosotros estamos aprobando tanto la sangre como el agua. Ahora, sangre, agua, hablamos de bautismo en agua, hay tipos de bautismo, inmersión, aspersión. Ya sabemos que bíblicamente el más correcto sería zambullir, sumergir completamente. Pero ahora, ¿qué diferencia hay entre también bautismo de agua y bautismo de espíritu? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Ya, hay algo novedoso que ocurrió también con los apóstoles, y era hecho que ellos tenían dones o carismas que provenían del Espíritu Santo, que viene del griego ya, haris, y eran actos milagrosos que ellos podían obrar a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 2 vemos a los apóstoles hablando en lengua. En Hechos 19, Pablo bautiza a unas personas que él les pregunta, ¿fueron bautizados? ¿Han creído en Jesús? Y le dicen, no sabemos quién es Jesús. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y vemos que Pablo mezcla el creer y el bautizarse. Y ellos le dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo los bautiza y luego impone sus manos para que ellos reciban dones espirituales. Y así vemos varias veces. Entonces, hay una cuestión que son los dones milagrosos que vemos en las Escrituras, de los que podríamos hablar en otro momento. Y también vemos el don del Espíritu Santo, que viene a morar y traer una nueva conciencia a nosotros, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo pudiéramos separarlo? Si hay un bautismo de agua y un bautismo de espíritu, realmente los que hacen esta propuesta dicen que solo los que son bautizados en el espíritu son salvos, pero esto es falso. Los apóstoles recibieron un don especial por ser apóstoles, tenían un ministerio especial, trabajaron dando fe desde el punto de vista, digamos, una revelación de Dios, expulsar demonios y todas estas cuestiones mayores a las que nosotros. Sin embargo, Efesios capítulo 4, versículo 5, o capítulo 4 nos habla una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un espíritu. Entonces, debemos comprender que el bautismo espiritual o el bautismo en espíritu y el bautismo en agua van de la mano. Si no, tendríamos que rechazar la confesión de Efesios 4:5, donde también dice que hay un solo Dios y Padre, un solo espíritu, y pudiéramos decir, bueno, hay muchos dioses, muchos espíritus y muchos bautismos. No, solamente hay un bautismo necesario, y lo vemos en Romanos, lo vemos en Colosenses, lo vemos en Mateo, lo vemos en Corintios, lo vemos en Hechos, que hay un solo bautismo para salvación, y es el bautismo en agua. Y mediante el bautismo en agua, como dice Hechos 2:38, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ambas cosas van de la mano y no se pueden separar. Para finalizar, Kevin, varios versículos dentro de las Escrituras nos afirman que nosotros somos salvos por fe y no por obra. Ahora, el bautismo es algo que podemos, digamos, palpar, es un acto, una obra. Ahora, si consideramos el bautismo por obra, y la Biblia nos dice que somos salvos por fe y no por obra, vemos el bautismo que es una obra. Y entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Esto haría que entonces el bautismo, siendo una obra, no nos va a salvar? Ya, el tema es que los que hacen esta afirmación colocan en las categorías de obras todas las cosas que hacemos. Todo lo que tú haces es una obra. Entonces, tendrían un problema porque en Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, que hemos estado hablando bastante en Juan capítulo 6, dice, entonces le dijeron a Jesús, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica la
obra de Dios. Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que me ha enviado, que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces Jesús dice que creer es una obra. Y si no somos salvos por obra, no podemos decir que somos salvos al creer. La acción de confesar nos lleva a obrar en mover la mandíbula, mover la lengua, utilizar saliva. Entonces vemos una obra. Así que, uno, la Biblia se contradice, o dos, la palabra obra en la Biblia no significa cualquier cosa que hacemos. Ahora, si leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, Romanos 3, 28 y Gálatas 10, 16, está refiriéndose a unas obras especiales y son las obras de la ley. Dice, las obras de la ley nadie será salvo. De manera legal, o sea, nadie será salvo por hacer obras para salvarse. Es decir, mira Señor, yo hice esto, así que me merezco salvar. No funciona de esa manera. El bautismo es una obra que hacemos por fe. Le creemos al Señor Jesús que puede salvarnos mediante la obediencia a un acto que Él mismo propuso. Entonces, es una obra de fe. Es una obra en la que estamos reconociendo la soberanía de Dios, estamos reconociendo que no somos merecedores de la gracia, estamos reconociendo que somos pecadores y que aceptamos el regalo de Dios, que aceptamos el don milagroso del Señor de salvarnos mediante el bautismo. Entonces, primero comprender que obra no es cualquier cosa que hacemos. Esa no es la definición de obra en estos contextos. Se está refiriendo a las obras de la ley y es que nadie será salvo por realizar obra. O sea, Dios no nos debe nada por realizar obra. Entonces, esta obra que hacemos es porque creemos en su palabra, creemos en su voluntad y creemos que Él tiene el poder para salvarnos. Y si Él ha determinado que es mediante la inmersión en agua, será mediante la inmersión en agua. O sea, Dios es soberano. Si yo siempre coloco este ejemplo, si Dios hubiese dicho se salvarán entrando 12 veces por una puerta de madera, bueno, tocará entrar por una puerta de madera. Si Dios dice se salvarán si se montan en un árbol de coco, nos montamos en el árbol de coco. Porque no es el acto del árbol de coco ni de la puerta de madera, sino la fe en aquello que el Señor nos ha colocado como mandato. Entonces, comprender eso. En este caso vemos igual, nos separamos porque hay un simbolismo en el agua y esa es la manera. O sea, Dios es soberano y ha determinado que mediante esta manera nos unimos, nos hacemos cristianos y recibimos el perdón de los pecados. Amén. Creo que este es un acto por el cual los cristianos de verdad vemos la soberanía de Dios y participamos con Él en cuanto a la salvación, y creo que quedó bastante claro que esto es un acto de obediencia, un acto a que las personas que nos están viendo, si no son cristianas, les invitamos a que sigan escuchando estos estudios, a que hagan sus preguntas y a que también asistan a la congregación. Les invitamos a la Iglesia de Cristo y cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Nuevamente les agradecemos a todos ustedes por estar aquí atentos. Y para finalizar, Kevin, para que nos dirijas en una oración, por favor. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, amén. Recordar que no es el único tema. Hemos hablado anteriormente de predicar el Evangelio, el arrepentimiento, confesar al Señor y bautizarse, y luego está perseverar hasta el fin. Son temas que podemos estar tocando más adelante si así lo desean. Vamos a orar. Señor, papito bueno, Dios amado y celestial, Señor, agradecemos tu bondad, tu amor y tu misericordia, Padre. Agradecemos la naturaleza, Señor, que nos rodea, Señor, y agradecemos, Padre, la enseñanza en tu palabra, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Esperamos que este mensaje, Señor, pueda llegar a muchas personas, Señor, que pueda ser tú, Padre, tocando corazones, Señor, y llevándonos a la obediencia, Padre. Agradecemos, Padre, porque has determinado, Señor, que sea en el bautismo, Señor, el momento exacto, Padre, en el que recibimos, Señor, tu salvación, Padre. No por obra, Señor, para gloriarnos, Señor,
sino porque hemos obedecido, Señor, hemos creído que puedes salvarnos mediante ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, por ello, Padre. Te damos gracias por lavar nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por la limpieza, Padre. Gracias, Señor, por todos los que están, Padre, tras bastidores, Señor, ayudándonos, Señor, guiando, Padre, estas grabaciones, Señor. Te agradecemos, Padre, por todos los que están detrás de la pantalla, Señor, oyendo, Señor, atentamente, Señor, tu palabra, Señor. Gracias por tu oportunidad de estar aquí, Señor. Quédate con nosotros y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.